Esto es Canasto Herbal, conectando con la sabiduría de las plantas. Hola, yo soy Nati Chaparro y les acompaño en este espacio dedicado a tejer comunidad alrededor del mundo plantae. Si les gusta este podcast, por favor den clic al botón seguir o follow. También pueden dejarme una calificación de 5 estrellas en Apple Podcast o Spotify. Y había olvidado contarles que ahora también pueden encontrarnos en YouTube, donde no solo podrán escucharnos, sino también verán algunos videos y pequeños clips que iré subiendo poco a poco. Espero disfruten este episodio, lo grabamos en el jardín de mi casa, así que deleítense con la banda sonora por parte de los pájaros, mis perritas, el viento, el canto del maizal que me rodea y bueno, otros sonidos que se atravesaron por ahí. Les mando un abrazo desde la montaña. ¿Lista? Gente linda, gracias por volverse a conectar a este espacio en el que seguimos tejiendo comunidad alrededor de las plantas. Hoy estoy con Catalina del Castillo, guardiana e investigadora de las medicinas y plantas del altiplano cundiboyacense. Madre, herbalista, huertera, consejera en salud ayurveda y mi hermana de montaña. Si no han visto, acabamos de lanzar un taller experiencial de forrajeo silvestre en la montaña. Y de eso y mucho más hablaremos hoy. Bienvenida, Cata. Hola Nati, gracias por invitarme a este espacio tan lindo, a tu casa, al paisaje y a tu podcast. Sí, creo que es la primera vez que estamos grabando aquí en el jardín de mi casa. Pueden ver la montaña hermosa. Bueno, Cata, para entrar en calor, más calor que de hecho hoy está bastante soleada acá, vamos a iniciar con preguntas rápidas, respuestas cortas. Ok. ¿Estás lista? Escucho. ¿Qué significa un tejido para ti? Un tejido para mí, conexión, comunidad, entrelazar universos. ¿Cuál es tu lugar seguro? Mi casa, la naturaleza. ¿A qué suena el silencio? Pájaros, presencia. Lo más lindo que te ha regalado la montaña. Silencio, interno y externo también. ¿Qué le da miedo a Cata? ¿Qué me da miedo? Dios. ¿Dios? No. Uy, guau. ¿Qué me da miedo? La turbulencia en los aviones. Si pudieras vivir en una canción, ¿cuál sería? En una canción, de pronto Presencia de Danit. Ok. A tus 80 años, ¿qué crees que te des nostalgia? Nostalgia. De pronto, como recordar a mi hijo pequeño, como las épocas de mi hijo pequeño, bebé. Una frase que te inspire. Que me inspire. Están muy profundas estas preguntas. No sé, sentir bonito en el corazón. ¿Tu aroma preferido? Jazmín. ¿Y qué es eso que nadie debería perderse de experimentar? Y la naturaleza. Como conocer de verdad la naturaleza. ¡Listo! Terminamos esta Profundas. parte. Sí, yo dije que iban a ser cortas, pero no fáciles. Contundentes. Bueno, Cata, quiero empezar por conocer un poco más de ti, entonces cuéntanos cómo era tu infancia, qué te gustaba hacer, cómo era tu familia, tu casa. Bueno, pues mi infancia, yo crecí en Bogotá en un apartamento muy tradicional, la verdad. Pero tenía un conjunto y en el conjunto había muchos jardines muy lindos. Y de hecho ahorita viendo estas fucsias que tienes ahí en tu techo, habían muchas de estas fucsias y de estas campanitas que tienen como
cosito para comer el polen, que parecen como faldas de hada. Y me la pasaba mucho. Ahorita apenas dijiste cómo era tu infancia, vino la imagen mía de yo en mi conjunto con esas fucsias y comiendo polen de estas campanitas. Y a pesar de que crecí en Bogotá en una forma muy normal, como que siempre estuvo la naturaleza presente en las flores, sobre todo, como que a mí desde muy pequeña había como una fascinación muy grande por las flores. Y mi familia, sobre todo mi abuelo, él creció en el campo, y él desde pequeño siempre me contaba muchas historias como de cuando él estaba en Boyacá, en Chiscas, que era su pueblo, y para mí eso era fascinante, o sea, era como absolutamente fascinante, a pesar de que no crecí así, como conocer ese universo a través de mi abuelo. Entonces como que mi abuelo y mi abuela, ellos dos siempre estuvieron muy presentes como en mi vida y en mi crianza, y fueron de alguna forma como este puente que me conectaba con esos otros lugares que para mí eran un poco desconocidos estando en Bogotá, ¿no? Pero bueno, no, ahí estaba con mis papás, mi mamá, mi papá, mi hermano, ¿no? Como muy feliz, muy artística. Yo pintaba mucho cuando era chiquita, al óleo, como hasta los 12. Y de hecho, que día mi mamá se trasteó y salieron todos mis cuadros, y todos mis cuadros eran flores, paisajes, como mucha naturaleza en los cuadros, y era algo como que había puesto en pausa, ¿no? Como que pinté hasta los 12, después llegó la adolescencia y sus cosas, y después grande, como viendo esos cuadros, volví a recordar eso, que igual desde muy pequeña había como esta pulsión por eso, como por ver el arte y como la belleza en la naturaleza de distintas maneras. ¿Y has tenido la oportunidad de ir a Chisca? No, una vez hace como 10 años fui al Cocuy, pasé por ahí, pues yendo al Nevado del Cocuy, y me dio como, sí, como esta cosa que todavía no he cumplido, pero como que pucha, tengo que venir aquí con mi abuelo, ¿no? Como que hay muchas historias, mucha memoria. Sin embargo, igual, pues mi abuelo salió de ahí por desplazamiento, entonces como que igual todo este lugar romántico quedó un poco debajo como de su historia de tener que salir de sus tierras. Sin embargo, y ahí después como una forma de conectar con Chiscas y con toda esta memoria fue como con los campesinos, que es como ya la historia de sí, y para ahí voy, porque eres una persona súper apasionada del campo, te encanta compartir pues con la gente del campo, con los campesinos, y has aprendido mucho de ellos. Entonces cuéntanos cómo llegaste a ese camino y pues qué has aprendido con ellos. Bueno, pues llegué así, como que mi abuelo fue quien sembró esas semillitas toda la vida sin darme cuenta, como que muchas historias, muchos relatos, y yo era como quien lo escuchaba. Le encanta hablar y a veces la gente no escucha, pero yo lo escuchaba y a mí eso como que me empezó a calar. Y estando en la universidad, antes de hacer mi tesis, mi proyecto de grado, yo decía, bueno, ¿qué hago? ¿No? Como que sí, yo estudié diseño y sí tenía unos gustos, me había apasionado mucho como lo textil, como lo hecho a mano, como mi diseño era mucho más análogo, como muy con las manos. Yo decía, ¿qué hago? ¿Qué hago de proyecto? ¿Qué investigo? Puedo investigar lo que sea. Y fue como, bueno, todo este universo de mi abuelo, cómo volver ahí, cómo recuperar esas historias, cómo recuperar esa memoria y cómo conectarlo con el textil, que era lo que me gustaba en ese momento. Y llegué ahí como a los artesanos rurales. Entonces dije, bueno, la verdad nunca antes había trabajado con artesanos, era como un lugar utópico y hermoso que tenía en mi mente, pero nunca me había lanzado a salir de verdad al campo. Y ahí empecé como a ir a pueblos a ver qué me encontraba, qué me conectaba, a conocer el mundo de la artesanía, porque verdaderamente pues no había tenido contacto antes, y creo que fue muy guiada por todas estas historias que me contaba mi abuelo, a pesar de que no fue en Chiscas, sino en pueblos aquí en Cundinamarca, porque Chiscas es lejísimo. Creo que fue su voz la que me inspiró, como, pucha, hay un mundo más allá, y hay un mundo que hace parte de tus raíces y de tu historia, y que tiene algo para ti, ¿no? Como que siempre estuvo esa chispita dentro mío, como de conocer eso, de hay algo ahí que yo tengo que hacer, tengo que aprender, no sé qué es. Y mi tesis fue la excusa perfecta para decir, bueno, hagámoslo, ¿no? Metámonos de lleno al universo. Y ahí llegué a Sutatausa, que es como un pueblo amoroso,
amado que tengo en mi corazón, que es antes de UAT, como 15 minutos antes. Sí. Y me encontré con un universo de tejedoras y de historias maravillosas. O sea, la primera vez que llegué, me acuerdo, a un taller artesanal lleno de abuelas sabias, tejiendo, echando risas, contando historias, tejiendo comunidad. Y fue algo como tan, fue pucha, que no lo puedo explicar como desde la mente, como una cosa que yo dije, aquí es, ¿no? Aquí es para hacer mi tesis, que era como el objetivo en ese momento, pero además aquí hay algo muy grande para mí. No sé si aprender a tejer, hay algo muy grande, no sé qué es, y fue como me quiero meter a conocer. O sea, te sentías muy cómoda. Muy cómoda, me sentía como en casa, y creo que ahí como que llegó esta, sí, como es, me quiero dedicar a esto toda la vida, ¿no? Como que quiero toda la vida escuchar las historias, ¿no? Antes solo escuchaba las de mi abuelo, que era como Claro, y es que ya venías de escuchar a tu abuelita, entonces es como, son historias similares, claro, ¿no? exacto, y que ahí empecé a literal sentir en mi corazón como, claro, yo vengo de acá, ¿no? Como que esta es mi raíz, ¿no? Y bueno, ahí empecé al principio como desde la artesanía, con las tejedoras, y bueno, hicimos muchos proyectos con ellas, empecé mucho a salir al campo, como a de verdad trabajo de campo, a visitar sus casas, que son como universos que uno se transporta muchos años atrás, casitas en medio de la montaña de Bareque, que ellas mismas construyeron con sus manos. Y empecé, en todas las casas siempre estaban sus huertas, como sus huertas del pan coger, como del consumo diario, caseras. Y poco a poco todo este interés como de la artesanía me empecé a dar cuenta que estaba muy conectado con otros oficios, con la agricultura, con el cuidado de la huerta, con el cuidado de la casa, con la cocina, ¿no? El tejido, obvio, la artesanía. Y sí, como que es como una conciencia y una cosmovisión alrededor del cuidado muy valiosa y muy hermosa que expresan de muchas formas, ¿no? A la artesanía, bueno, ya con todo lo que acabo de decir, pero es como que ahí empezó ese camino y se abrió esa puerta y ya mi tesis quedó atrás, o sea, no quedó atrás, me fue muy bien y todo, pero ya se convirtió en mi proyecto de vida. Estilo de vida. Exacto, no solo como con un objetivo, sino todo el tiempo estar saliendo a conocer y a nutrirme como en campo de lo que es la vida del campesino en el altiplano cundiboyacense, como que específicamente me centré acá, porque de aquí soy, ¿no? Porque de aquí están mis raíces, pero también porque a veces no pensamos en los campesinos de acá, ¿no? Como que los indígenas se convierten en lugares idealizados que, claro, tienen mucho conocimiento y son personas muy sabias. Y los campesinos quedan como, usted es un boyaco, como, no, como que quedan en un lugar que a veces no es tan reconocido. Entonces fue también como, pucha, yo quiero que, así como para mí fue una revelación, no digo que yo no tenía esta concepción toda la vida, fue cuando empecé a salir y a conocerlo, fue como, ¿cómo puedo empezar a hacer que otras personas también lo vean, ¿no? Como proyecto de vida, no solo... Sí. Y a darle su lugar, o sea, desde nuestra perspectiva, pero también que ellos reconozcan que su saber de verdad es súper valioso. Total. Y que sí se sientan como, pucha, lo que yo sé y lo que me han enseñado mis abuelos de verdad es importante. Bueno. No, y como que sostienen este conocimiento que no está escrito en libros, ¿no? A través de la tradición oral, por eso las historias, y por eso empiezo desde ahí hablando de mi abuelo. Como que a veces creemos lo que está en los libros, en el computador, en la ciencia, y hay mucho conocimiento popular que es como transmitido por oralidad, que es absolutamente valioso, que no está escrito en ningún lado y que vale la pena como rescatar también, porque estos abuelos pues van muriendo y va quedando ahí el conocimiento del oficio, de la artesanía, y sin duda conocimiento de las plantas, ¿no? Sí. Y de las plantas que hay acá, que hay como en las montañas de estas regiones. Y ahí fue como que todo este interés en la artesanía también fue como acompañándose de las plantas, ¿no? Como de, wow, es que aquí también hay plantas que yo nunca en la vida había escuchado, que para ellos son mágicas y benditas, ¿no? Como las descubro, ¿no? Si son las plantas de mi territorio,
quiero entrar en ese universo. Entonces ahí fue ya. Y eso es algo que me gusta mucho de Cata, porque, digamos, desde la parte que yo me he acercado es, bueno, tomando cursos o mirando diferentes libros, pero pues la mayoría de textos o cosas que uno encuentra son muy del herbalismo norteamericano o europeo. Entonces, verte a ti como que sale como, oye, esta es esta planta, y yo, ¿y tú cómo sabías esto? Entonces es ese acercamiento que pues tienes con la gente del campo, que día a día pues están en ese ambiente y te han enseñado eso. Entonces, pues acabamos de lanzar nuestro taller y Cata, cuéntanos un poco de cómo ha sido ese descubrimiento de plantas medicinales, del alimento silvestre. Me imagino que eso lo has aprendido mucho con los campesinos. Empecemos, ¿qué es el forrajeo? El forrajeo es una práctica de hace muchos años, o sea, yo diría que es la forma en que de hecho se alimentaban primitivamente los indígenas aborígenes, que es salir a tu territorio, ver qué hay, recolectarlo y utilizarlo como medicina herbal o como alimento. Porque hay un principio muy importante que a mí me ha movido mucho, y lo aprendí de hecho desde la Ayurveda, porque en todo este recorrido también en una época me fui a vivir ahí, estuve en India mucho tiempo, estudié Ayurveda con plantas que no eran de acá, ¿no? Como que tuve una época de la vida también, amo la Ayurveda y me encanta, pero cuando volví a Colombia, claro, volví con una maleta llena de hierbas ahí, de especies que no existían aquí en Colombia, y que además no era necesariamente para el clima de acá. Entonces la Ayurveda dice algo muy interesante, y es que las plantas y el alimento, o sea, como que la salud está como en el equilibrio de todos los elementos, adentro tuyo y afuera, ¿sí? Entonces es todo esto que escuchamos como de comer con las estaciones, comer lo que está en cosecha, comer lo que el territorio te da, ¿no? Es como que lo que tú necesitas es lo que habita en el territorio que tú también habitas, ¿no? Porque normalmente los desbalances que tenemos en nuestro cuerpo o lo que nuestro cuerpo necesita lo tiene la tierra de donde vivimos, ¿sí? Un ejemplo, si yo vivo aquí en un lugar donde es montañas, hace frío, varía tanto el clima, llueve, hace sol, caen rayos, porque voy a ir a consumir todo el tiempo plantas que crecen en el trópico, ¿no? Plantas que están más para apaciguar el calor, por ejemplo, como la flor de Jamaica. La flor de Jamaica te enfría, y en un lugar como Bogotá yo no me necesito enfriar, ¿no? En un lugar como Bogotá, bueno, hay de todo, ¿no? Cada constitución es diferente, pero comúnmente lo que uno necesita es calentarse. Entonces acudo a plantas que me den calor, ¿no? A medicinas que me den calor. Entonces, bueno, como toda esta idea, todo esto era para decir que el forrajeo y el recolectar lo que está en tu territorio es una forma directa de conectar con la medicina que está disponible para ti y para mantener tu cuerpo en equilibrio, ¿no? Porque ver cómo está el clima afecta mucho cómo está nuestra salud, las condiciones, el suelo, todo afecta de alguna u otra forma el equilibrio o desequilibrio interno de nuestro cuerpo. Entonces, cuando salimos y recolectamos las plantas que hay, estamos como conectándonos con esa sabiduría que el territorio tiene para decir, oye, mira, esto te hace bien, ¿sí? Por eso te lo entrego desde acá. Sí, creo que también es como volver a ese ser salvaje, porque igual los animales pues forrajean, ¿no? Entonces yo leía que ellos forrajean de forma individual, pero también en grupo. Entonces qué bonito es como pues ese saber de recoger estas plantas silvestres, traerlo, pues y es lo que queremos hacer, ¿no? Que nos juntemos en grupo y aprendamos cuáles son esas plantas pues que nos ayudan. Pero ¿por qué crees que en estos momentos es tan importante el forrajeo, esta práctica? Sí. Claro, además a mí me parece que es una forma muy revolucionaria como de moverse dentro del universo de la alimentación y de la medicina, porque sobre todo en países pues como Colombia nos venden mucho que necesitamos cosas de afuera y mucho consumo de alimentos que no son de acá, que no están en cosecha, a pesar de que aquí tenemos de todo. Nos quedamos consumiendo solo cierto tipo de cosas. Entonces el forrajeo es una práctica en verdad revolucionaria a nivel económico, político, de salud, de empezar a entender y conectarte con tu territorio, contigo mismo, y de adquirir alimento y medicina gratis. Y no es gratis como
desaforado, recojo todo y dejo al bosque talado. Es de hecho lo contrario, es como empezar a entablar esa relación con el ecosistema para ser parte del ecosistema, pero de una forma como consciente, activa, pero consciente y respetuosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en esta región crece mucha Vitoria, esta calabaza blanca, que a veces se la echan a los cerdos, que son así como enredaderas gigantes que se toman muchas hectáreas, que uno dice, no, eso es maleza. Pues yo me la paso robando esas calabazas que nadie se come y eso es alimento para uno y son llenas de agua, es una calabaza que uno va a un almacén y vale 8.000 pesos. Y es como, pucha, hay muchas maneras de verdad ser soberanos de nuestra alimentación y de nuestra salud, solo que hay que salir, ¿no? Hay que salir y conectar de verdad con tu entorno para obtener ese conocimiento. Sí, total, y porque pues nuestro sistema agroalimentario de verdad está demasiado influenciado por el capitalismo, entonces estamos acostumbrados que el alimento donde lo consiguen en el supermercado, pero es crear esa conciencia de, ok, ¿cómo llegó esto aquí? Después de que empecemos a involucrar el forrajeo dentro pues, de nuestras prácticas, de pronto no diarias, pero mensuales, nos vamos a dar cuenta que vivimos o estamos cerca de territorios que de verdad son abundantes y nos dan mucha medicina, mucho alimento, como veníamos diciendo. Cata, ¿conoces, no sé, algunos ejemplos de forrajeo, aparte pues de la calabaza que dijiste ahorita? ¿Qué otros ejemplos? ¿Alimentos? Bueno, la calabaza la tengo aquí porque aparte uno la ve todo el tiempo. La uchuva, ¿no? Hay mucha gente que cree que es maleza y la tala. De hecho, a veces hasta los mismos campesinos es como que hay tanta, porque aparte es toda abundante y crece y nos da nuestros frutos. Pues, pucha, la uchuva que crece en todo lado y crece muy fácil. Y eso es otra cosa súper importante del forrajeo y es que son plantas muy fuertes, como que se acomodan mucho a las condiciones del suelo, luego tienen mucha resiliencia y esa resiliencia se traduce también en propiedades medicinales como disponibles para nosotros. A veces las plantas que ya son como cultivadas o domesticadas, por así decirlo, pues requieren igual de cuidado, ¿no? Que la abones, que le eches abono orgánico, que cuides, que la peste que se le entró, bueno, en fin. Pero las plantas silvestres son plantas que tienen muchos más como propiedades de resiliencia y de adaptabilidad a los suelos y a las condiciones, y eso se traduce en cosas que nosotros también podemos adquirir cuando nos alimentamos de ellas. Entonces, y que necesitamos también, ¿no? Para fortalecer también. Yo creo que son como muy, sí, como nos enseñan mucho de eso, de resiliencia y como de fuerza, de un cuerpo fuerte, de un cuerpo que resiste mucho, porque a veces no nos gusta el cambio, no nos gusta como lo fácil, lo cómodo, y ellas crecen en lugares incómodos, ir a tomarlas a veces no es tan fácil. Entonces creo que también traen como esta sabiduría de eso, como de la resiliencia. Entonces no sé, pienso en la uchuva, en la calabaza, pues muchas hierbas como el diente de león, el mastranto, el que pienso todo el tiempo, la viravira, la uva camarona, por ejemplo, que es como nuestra uva del ecosistema, que está en los páramos, de esas se alimentan los osos. Obviamente todas estas cosechas así silvestres es como tener muy presente de no arrasar, ¿no? Y nada, silvestre es gratis, entonces me cojo todo, ¿no? Es como, no es gratis, el ecosistema y tú están en diálogo. ¿Qué más plantas, por ejemplo? No sé, las rosas silvestres que huelen tan deliciosas, la ortiga, la bugambilia que la vemos en todo lado, las fucsias, tantas flores. A ver, ¿qué más? Como que hay muchas y ahorita se me olvidaron. Bueno, y la idea de este taller es que vengan y primero que se acerquen más a la montaña, porque tal vez muchas de estas plantas sí las encontramos en diferentes calles por donde transitamos diariamente en las ciudades, pero tenemos que tener como ciertos tips de seguridad al momento de forrajear. Entonces, por ejemplo, pues yo diría la ciudad, pues claramente no queremos forrajear mucho ahí, pues porque es muy transitada por carros o de pronto muchos animales, muchos perros pasan por ahí, orinan. Entonces, hay igual tips de seguridad en la montaña. Entonces tienes
algunos que digas como Claro. bueno, si van caminando por ahí, pilas con esto y esto? Pues yo diría que lo primero es estar muy seguro de la planta que es, ¿no? Y de la especie que es, porque pues pueden haber confusiones si uno apenas está como empezando a descubrir, y a veces se tiene como esta idea que es como, bueno, no, eso es natural, eso no hace daño, o bueno, eso es natural, eso es suavecito, y de hecho me parece como lo contrario, como que las plantas tienen como una medicina tan disponible y tan fuerte que hay que tener mucho respeto al acercarse. No es como, no, la manzanilla, no, eso es para todo el mundo, no, como que de verdad cada planta tiene una constitución y tiene como una fuerza distinta, entonces como acercarse con ese respeto, darse cuenta que no es porque sea natural, es suavecito, no importa, eso es para todos, ¿no? Entonces saber muy bien cuál especie es, identificarla primero, como hay muchas plantas que se parecen, ¿no? Estar muy seguro de que esa planta es, porque hay plantas que pueden ser tóxicas y que uno creería que pues que es una especie y es otra, ¿no? Entonces es como un ejercicio de preguntar, de ser muy curioso, de investigar, y este conocimiento no es que lo tenga alguien, siento que es como un camino que se va formando también. Sí, de mucha intuición. De mucha también. intuición también, ¿no? Por ejemplo, hay una planta, hay una zanahoria que es silvestre y que crece. Entonces no sé si has visto como las hojas de la zanahoria, pues todos la conocemos. Y hay una planta que es tóxica que se parece mucho, que se llama cicuta. No me acuerdo del nombre como científico, que de hecho es esta planta que utilizó un filósofo para envenenarse. Entonces es como la cicuta se parece mucho a la zanahoria, como en sus hojas. Entonces como hay que estar muy atento y preguntar mucho, preguntar a la gente local, porque a veces estas plantas que están en las montañas afuera no están tanto en libros, ¿no? No se ha hecho como tanto esa investigación y pueden haber confusiones, y ahí es donde para mí tiene tanto valor como el conocimiento de la gente local, de los campesinos, de quienes trabajan, de quienes están todo el tiempo afuera interactuando y conociendo estas plantas, como que ellos son una fuente de sabiduría muy grande frente a estas como tipos de plantas que hay. Así que, bueno, pues vamos a tener un taller hermosísimo aquí en la montaña, en Cajicá. Es como la única montaña de Cajicá, se llama La Cumbre, queda entre Cajicá y Tabio. Un lugar maravilloso, con Cata lo hemos caminado varias veces, hemos encontrado unas plantas que van a amar, van a aprender muchísimo sobre forrajeo, plantas medicinales, recolección consciente. ¿Qué más vamos a ver, Cata? Vamos a ver también como el bosque alto andino, ¿no? A conocer el ecosistema, a darnos cuenta de cuando el ecosistema está sano, todas las plantas que hay para nuestra disposición, ¿no? Vamos a perder también un poco este miedo que puede haber al acercarnos a las plantas y darnos cuenta que, claro, es importante saber qué especie es, pero una vez tú te acercas y empiezas a crear como esta comunión con ellas son hermosas y te abren el camino y te abren como esa curiosidad innata que todos tenemos como para descubrirlas. Sí, vamos a conocer sus propiedades medicinales, ver cómo las podemos incorporar en nuestro día a día de muchas formas, a tener un espacio de compartir y de tener como una meditación especial con una de las plantas que vamos a conocer. Y bueno, siento que es como un espacio que estamos abriendo también desde lo que hacemos todo el tiempo, básicamente Nati y yo, que es salir a caminar y conocer y maravillarnos. Y la intención fue como, pucha, esto es tan maravilloso, necesitamos que seamos más descubriendo las plantas que hay aquí, la medicina tan grande que nos ofrece la montaña, ¿no? Porque solo si lo conoces, lo cuidas. Exacto. Con la intención también como de cuidar. Sí, y justo pues eso iba a decir, como la idea es empezar a crear comunidad alrededor pues de esta montaña. Si se va a seguir expandiendo y agrandando esta comunidad, pues genial. Igual sé que hay muchas personas que nos escuchan de otros países. Si quieren venir a Colombia, aquí estamos, y hay un territorio que de verdad las espera lleno de amor. Y pues para las que están cerca, de verdad las invitamos a que vengan a compartir con nosotros. Va a ser un espacio lleno de amor, de abundancia, de mucho agradecimiento. Y bueno, aquí las esperamos. ¿Algo más que quieras agregar, Katica? No, pues que las plantas, sí, o sea, además del
de que nos entreguen medicina, yo creo que cambian la vida. O sea, a mí me cambió la vida conocer las plantas y acercarme más a la naturaleza, ¿no? Como que todo el mundo habla, ay, la naturaleza es tan linda. Pero creo que como de verdad ponerse en disposición de conocerla y de recibir y de entregar, cambia la vida. No estoy diciendo este taller te cambiará tu vida, puede que sí, simplemente como... Pero va a encender esa chispita. Claro, es una chispa que se enciende y que nunca más se apaga. Es hermoso. Sí, de verdad. Y además, por favor, no se pierdan la oportunidad de estar en este taller y de sentir la presencia de Cata, que es una hada de la montaña, de verdad, es una poetisa. De verdad, es que ella habla tan bonito. Sí, pues sí, ya la escucharon, si se quedaron hasta aquí, hasta el final del episodio, es porque les gustó escucharnos. Así que bueno, les mandamos un abrazo, las esperamos acá, y si se quieren enterar obviamente de más detalles del taller, visiten nuestros perfiles en Instagram, @Casa de Oficios y @Canasturbal. Ay, gracias Nati por este espacio, por este podcast, por ser mi guía de la montaña, ¿no? Ella es la que se sabe todos los caminos aquí en esta montaña habidos y por haber, y si no existen ella lo abre. Entonces tenemos aquí una guía Me verán con machete en mano. Maravillosa de este territorio. Bueno, Los esperamos. un abrazo para todos. Chao. La música de este episodio hace parte del álbum A Guide to the Bird Song of South America, un proyecto del colectivo Chica Chica que busca recaudar fondos y crear conciencia sobre las aves en peligro de extinción en este continente. Les invito a escuchar el álbum y apoyar este proyecto. El enlace lo encuentran en las notas de este episodio. Si disfrutaron de este episodio, no olviden seguirnos en Spotify o en su plataforma de preferencia. También pueden compartir el episodio con sus amigos, amigas, familia, y también nos pueden seguir a través de Instagram. De nuevo, muchas gracias por acompañarnos y apoyarnos, y recuerda, las plantas nos cuidan.